Bueno, listo. Vamos entonces a dar inicio a la sesión que se tiene programada para hoy, 29 de julio, eh, con la ficha 318-5869 de contabilización de operaciones comerciales y financieras. Y para dar inicio, pues vamos a compartir la temática que tenemos preparada para el día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre la actividad de proyecto número 4 que ya dimos inicio y vamos a trabajar dos evidencias, dos temas relacionados con dos evidencias que están ya disponibles en plataforma. Una es la de proyecto de vida y otra es de marca sostenible de Triple Boot Online. Entonces vamos a hablar de los dos temas. Hoy vamos a tratar de hablar en primera parte de lo que tiene que ver con proyecto de vida, cómo se desarrollaría esa evidencia, y ya en la segunda parte procederíamos a explicar lo de marca sostenible o desarrollo sostenible, un poco de cómo se desarrolla esta evidencia de Triple Boot Online, y ya finalizaríamos pues con las preguntas que se tengan frente a cada una de ellas. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Bueno, esperemos que se nos están conectando. Démosles unos minuticos, ya son las 7:34. Esperemos un minutico para que iniciemos. Mientras tanto voy compartiendo acá pantalla. Bueno, vamos recordando que esta evidencia está disponible desde el 21 de julio hasta el 9 de agosto, según el cronograma que nos compartió el instructor. Entonces, por favor, para que vayamos agilizando esas evidencias, vayamos leyendo guía de aprendizaje, material didáctico que se encuentra disponible en plataforma para irlas desarrollando y no esperar a último momento, porque recuerden que cierran estos enlaces de evidencias y después pues ya quedamos sin hacer el envío. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Ya son las 7:35. Vamos a iniciar con las personitas que encontramos en sala. Bienvenidos a los que se fueron conectando. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre proyecto de vida. Vamos a hablar como aspectos generales en donde nosotros podemos ser conscientes de por qué es importante construir un proyecto de vida. Muchas veces lo vemos como algo a la ligera o a veces no le damos la importancia que se merece a qué es construir un proyecto de vida. Pero más allá de tener el proyecto de vida como tal o construir, establecer unas metas o claras o unas metas que de pronto yo pueda decir las voy a alcanzar o no las voy a alcanzar, se trata de qué pasa antes de yo construir ese proyecto de vida, y es lo que muchas veces no nos detenemos como a preguntar, ¿sí? Entonces hoy iniciamos con una frase de reflexión de Lao Tse que dice: aquel que conquista a otro es fuerte, pero aquel que se conquista a sí mismo es poderoso. Y este sabio nos invita un poco con esta frase a generar ese autoconocimiento, ¿sí? Cuando habla de conquistarse a sí mismo, es tener la capacidad de crear esa conciencia, de reconocer cuáles son mis cualidades, mis defectos, mis puntos buenos, mis puntos no tan buenos, y poder ir reconociendo cada uno de ellos, porque no todo el mundo tiene la capacidad de reconocerse a sí mismo, ¿sí? Hay personas que les cuesta un poco tomarse como ese tiempo a solas o ese tiempo para meditar, para reflexionar, qué hizo en el día, qué aprendió del día de hoy, como qué enseñanza le deja cada día o la semana o el mes. Bueno, qué he mejorado, en qué he aprendido, en qué he cambiado, o sigo siendo la misma persona, ¿sí? Entonces esa capacidad de conquistarnos a nosotros mismos es poder tener esa apertura de conciencia, de comprender un poco ese quién soy, que es tan importante para poder tener claro mi proyecto de vida. Porque si yo no sé quién soy, si yo no sé qué es lo que quiero alcanzar, si yo no reconozco cuáles son mis habilidades o mis fortalezas, ¿cierto? Como esas capacidades, pues va a ser muy difícil que definamos metas claras y metas que se puedan alcanzar. Entonces,
partiendo, esta primera parte es un poco muy reflexiva, ¿cierto? Nos invita un poco como a hacernos esas preguntas para nosotros poder tener claro qué queremos alcanzar en la vida. Y la primera pregunta que les comparto el día de hoy, pues para que vayamos como reflexionando, es cuál es el sentido que hoy yo le estoy dando a mi vida, ¿sí? ¿Por qué partimos de esa pregunta? Porque a veces las personas vamos por el mundo o van, ¿cierto? Pero no tienen claro nada, o sea, no tienen una misión, no tienen una razón de ser, sino simplemente van porque todo el mundo va, ¿sí? Respiran, pues porque hay que respirar, pero no tienen como algo que los motive, algo que los inspire, como están las otras preguntas, algo que les diga, bueno, hoy me levanto, hoy voy a ser capaz de lograr esto, hoy tengo planeado esto, lo otro, ¿qué me lleva a levantarme, a motivarme y a despertarme cada día para lograr ese día a día y no la vida una rutina, ¿cierto? Que a veces se nos puede convertir como en esa rutina o en ese como paisaje de todos los días lo mismo, sino que cada día usted lo vea como algo nuevo, algo diferente, algo que lo motiva, bueno, hoy voy, trabajo porque tengo estos planes, tengo estas metas, quiero alcanzar esto en mi vida, por mis hijos, por mi familia, por mí mismo, ¿sí? Entonces, esas preguntas parten de ese sentido que yo le pueda estar dando a mi vida, porque según el sentido que yo le dé en mi vida, pues de esa misma manera yo lo voy a vivir, ¿cierto? Por ahí dicen que cada persona ve la vida con unas gafas o unos lentes diferentes, ¿no? Yo no puedo ponerme los lentes del otro porque la mirada que tiene el otro o el sentido que le da el otro es muy diferente a la que le puedo estar dando yo. Entonces, esto es algo muy personal, esto es algo que ni siquiera es impuesto, o sea, a veces decimos, mi mamá no me puede imponer qué es lo que yo quiero hacer en la vida, ¿sí? Porque es algo que yo decido, ¿sí? ¿Cuál es ese norte y ese orden que yo le estoy dando? Entonces, también es importante que en la medida en que me pregunto qué me motiva, ¿cierto? ¿Qué me está llevando como a alcanzar cada día eso que quiero lograr? También debo preguntarme el quién soy. ¿Sí? Esta es una pregunta que a veces es un poco, es un poco conflictiva para algunos porque ese quién soy, la gente a veces no sabe cómo responderlo, ¿no? Y ese quién soy no simplemente es decir mi nombre, mi edad o lo que hago, ¿no? Sino ese quién soy es más profundo y va mucho más allá con ese generar esa conciencia de, de quién soy desde mi ser, ¿cierto? Desde yo como persona, como individuo, quién soy, desde todas esas partes que me componen también, porque pues obviamente son dimensiones que componen al ser humano, su familia, las personas que lo rodean, pero siempre teniendo en cuenta cuál es la esencia, o sea, qué es lo que me caracteriza o qué es lo que me define como persona. Ese quién soy me lleva también a tener claro qué quiero ser, porque los seres humanos no somos estáticos, sino que los seres humanos estamos en constante movimiento siempre, ¿sí? Estamos en constante cambio. No somos los mismos, si usted se pregunta o usted analiza y dice, bueno, hace 10 años yo quién era, ni física, ni moralmente, ni personalmente, usted puede decir que es el mismo, ¿sí? Algún cambio en 10 años usted ha tenido que tener en su vida, en su forma de ser, en su forma de pensar, ¿sí? O a veces volvemos atrás y decimos, uy, yo en esta edad era muy inmaduro, o en esta edad yo lloraba por cualquier cosa, o me comportaba de esta manera. Ahora ya soy una persona más madura, ya soy una persona más consciente de las cosas, no me dejo afectar tan fácilmente. Entonces, miren que sí vamos cambiando, ¿cierto? No solamente lo exterior cambia, sino que la parte interna, la parte interior, que es tan importante, también va cambiando y a esa es a la que más le debemos prestar atención, porque la fachada, ¿cierto? Lo de afuera es fundamental, obviamente, pero no dice todo lo que yo soy por dentro, ¿listo? Otro punto que debo preguntarme es cuál es ese camino. Todos los días nosotros debemos tomar decisiones, ¿sí? A veces las decisiones son sencillas,
fáciles, algo como muy básico y muy elemental, ¿cierto? Como, bueno, me voy por aquí, me voy por allí, qué ruta abordo, qué ropa me pongo. Bueno, hay cosas que de pronto no son tan complejas, pero hay otras decisiones que sí son más trascendentales en la vida del ser humano y es allí donde yo me detengo, ¿cierto? No tomo las decisiones a la ligera o no tomo las decisiones como a pinochazo, lo que caiga, ¿sí? Sino que me detengo a mirar, a analizar muy bien los pros, los contras, ¿sí? Cuáles serían las consecuencias para poder tomar la mejor decisión. No quiere decir que porque analice la situación o yo analice como todo esto vaya a acertar en la decisión que se toma, porque siempre va a haber un riesgo, pero al menos lo hago de una manera más consciente. Y por último, entender que yo hago parte de una sociedad, ¿cierto? Que yo no estoy aislado, no soy un ser por allá solo, ¿cierto? Sino que estoy incluido dentro de una sociedad y eso me obliga, casi que me obliga a decir qué estoy aportando yo a esta sociedad. A veces decimos que la sociedad está en caos, está en crisis, la sociedad está muy complicada, bueno, y decimos una cantidad de cosas, pero realmente quiénes componen la sociedad. Cuando hablamos de quién compone la sociedad, estamos hablando de que somos nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Yo que hago parte de esta comunidad, soy yo quien compongo esta sociedad. Entonces debo preguntarme qué estoy haciendo yo porque esta sociedad sea mejor. No criticando al otro ni preocupándome por lo que el otro hace o no hace, sino preocupándome por mí y cuál es el aporte que yo estoy haciendo y que estoy dando a esa sociedad, ¿sí? Teniendo en cuenta preguntas y otras preguntas guías que vamos a encontrar para el desarrollo de esta evidencia, pues la invitación es a que nos tomemos como ese espacio, ese tiempo. El proyecto de vida no es algo estático ni rígido. El proyecto de vida, al igual que nosotros como personas, es dinámico, debe ser flexible, también se presta para cambios, ¿sí? Porque yo no puedo decir que yo sigo con el mismo proyecto de hace de 10 años, ¿no? Mi proyecto de vida cambia y evoluciona porque hay metas que ya alcancé, que ya logré y ahora tengo nuevas proyecciones, tengo nuevos anhelos, nuevos deseos o nuevas metas. Entonces, por eso debo estar evaluando constantemente ese proyecto de vida y revisando qué logré, porque esas metas que me planteo y muchas veces decimos, ¿para qué hago un proyecto de vida si eso es, a veces las cosas no salen como yo quiero? Decimos, ¿sí? Pero hay que mirar que cuando yo me propongo una meta, esa meta va relacionada con un plan de acción, ¿cierto? Y unas acciones que me van a permitir lograr eso que yo deseo alcanzar. A veces la gente piensa que, bueno, mi meta es comprarme una casa, pero no hacen nada para comprar la casa, ¿sí? Esperan ganarse la lotería o, bueno, no sé, que alguien venga y le diga, vea, le regalo estas llaves y le regalo esta casa. No, si yo no hago, ¿cierto? Un plan de acción, no determino cómo puedo hacer para comprar mi casa, pues créame que la casa no le va a caer del cielo, ¿sí? Entonces hay que hacer. ¿Qué debo hacer? Ahorro programado. ¿Qué debo hacer? Invertir de pronto en esos fondos de cesantías. ¿Qué debo hacer? Mirar qué opciones hay en estos planes de vivienda, si me puedo acoger a un beneficio del gobierno, en fin, pero tengo que gestionar, no me puedo quedar ahí sentado esperando a que llegue un amigo y me diga, ole, vea, vaya y averigüe, no, sino que yo voy indagando, averiguando, mirando cuáles serían las mejores opciones, cómo puedo invertir y cómo lo puedo hacer, ¿cierto? Y así, cualquier meta que yo tenga o que desee alcanzar en la vida, pues requiere de un esfuerzo y requiere de una acción por parte de quién, por parte mía, no tanto de los demás porque es mi proyecto de vida, ¿cierto? Pero sí requiere de esa acción por parte mía, ¿sí? Si una persona quiere alcanzar algo, quiere lograr algo, pues debe planear. Si usted va a hacer una fiesta, no dice, bueno, eso improvisemos y el que llegue miramos qué compramos y qué le vamos dando. No, usted planea cómo va a ser la fiesta, qué va a repartir, qué va a dar de comida, quiénes invitó, en qué lugar los va a sentar. Usted todo lo planea. Lo mismo ocurre con nuestra vida, sino que a veces la dejamos como muy al azar, ¿cierto?
que lo que caiga o lo que venga, eso para qué planeo tanto si las cosas salen a la final diferente a como lo planeo. Entonces no se trata de eso, sino se trata de realmente reflexionar frente a ese proyecto de vida y revisarlo, evaluarlo constantemente para saber si hay que cambiar algunas cosas o en qué puedo mejorar. Y por último, pues vamos a ver, antes de mirar de qué se trata la evidencia, vamos a hablar aquí de unos aspectos que son importantes como unas dimensiones, ¿cierto? Esta pirámide nos muestra como esa parte trascendente y qué cosas debo tener yo en cuenta para poder autoevaluarme y mirar ese proyecto de vida hacia dónde lo quiero enfocar, ¿sí? Entonces hay cosas que nosotros debemos preguntarnos desde ese quién soy, ¿cierto? Hacia dónde voy, ¿m? ¿Qué más quiero alcanzar en mi vida? Desde la parte trascendental, perdón, desde la parte personal, sin mi identidad, con quién me identifico, ¿sí? Cuando hablamos de esa parte espiritual, pues se habla de un ser supremo, ¿cierto? ¿Cómo me identifico, cómo relaciono yo con eso trascendental, con esa visión, ¿cierto? Del mundo y cómo hago yo parte de este mundo? Cuando hablamos de esa identidad es cómo me identifico, con qué me identifico, ¿sí? Con la misión, el propósito que yo tengo en la vida. Cuando hablamos de las creencias y los valores, es qué me direcciona, qué me motiva, qué guía mi vida, ¿sí? El por qué busco alcanzar las cosas o por qué las quiero lograr. Las capacidades hacen referencia a esos recursos que yo tengo para poder alcanzarlo, ¿sí? Recursos, cuando hablamos de los recursos, no solamente estamos hablando de lo material, sino mis recursos a nivel personal para poder lograr las metas que yo deseo alcanzar, ¿sí? Las acciones y comportamientos pues tienen que ver con qué debo hacer, ¿cierto? Cuáles medidas debo tomar. A veces hay que dejar ciertas cosas para lograr otras. Entonces, ¿qué tan dispuesto estoy yo a hacerlo? Perdón, se me cayó algo por allá. Disculpen. Y el medio y el entorno hace referencia a cómo yo me relaciono con ese entorno o con eso que está a mi alrededor, con eso que se da en ese entorno y cómo voy a reaccionar yo, en qué medida aporto o cómo tengo esa interacción con ese entorno. Hasta aquí sería la parte de proyecto de vida. Voy a compartirles acá plataforma. Bueno, buenas noches a los que se han ido conectando. Bueno, vamos entonces, no sé si hasta acá de pronto alguien quiere hacer algún aporte, tenga alguna inquietud frente a esta primera parte de la evidencia. Bueno, vamos entonces a compartir en plataforma cuál es el material que ustedes deben leer para poder desarrollar esta evidencia. Bueno, estamos en la actividad de proyecto número 4, recordando, ¿cierto? En el material de formación vamos a encontrar este enlace que se llama Ser Individuo. En este, pues vamos a abrirlo y vamos a encontrar este que se llama Proyecto de Vida, de acuerdo con los criterios de dignidad y respeto. Estos dos que aparecen acá podemos leerlos, pero realmente el que está relacionado con la evidencia es este de aquí, ¿sí? Igual también nos aportan y son importantes pues que los tengamos en cuenta, que son habilidades para la vida y dignidad. Entonces en este vamos a encontrar el proyecto de vida, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido que yo le doy a mi vida? Vamos a encontrar la pirámide y un ejercicio, ¿cierto? Que es muy importante que también lo hagamos. Acá aparece como un ejercicio como un test reflexivo. Si los que lo quieran hacer, pues lo pueden hacer. No lo debemos adjuntar dentro de la evidencia, simplemente como un ejercicio reflexivo. Vamos a encontrar este video que es muy interesante y que nos habla acerca de la presentación de proyecto de vida. Y acá encontramos la pirámide que habla de los niveles neurológicos y esta pirámide es muy importante que la tengamos en cuenta porque con base en las preguntas que se hacen de cada una de ellas es que vamos a construir la evidencia, ¿sí? Entonces miren que para cada nivel hay unas preguntas orientadoras
que nos invitan como a reflexionar cómo construimos cada uno de esos niveles. ¿Listo? Entonces aquí encontramos, acá nos habla un poco acerca de la convivencia y de mi rol con el entorno. Listo. Ese es el material que debemos leer. Vamos para la guía de aprendizaje para mirar la evidencia que debemos desarrollar. Entonces, en esta evidencia, estamos en la actividad de aprendizaje de reconocer los conceptos sobre la vida en la comunidad, teniendo como base las relaciones en el contexto social. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes reflexionen de esa parte personal, porque esa parte es la que nos permite que ustedes se relacionen con ese entorno y cuando tengan claro quiénes son, pues la manera en cómo van a aportar a esa comunidad o a esa sociedad en la que ustedes se desenvuelven. Entonces, aquí, perdón, es más arribita, acá, esto. Entonces vamos a diseñar y definir el proyecto de vida aplicando técnicas de programación neurolingüística. Entonces aquí vamos a encontrar que el documento que debemos leer es el de ser individuo, ¿sí? Y lo que debemos hacer es un video de presentación de proyecto de vida. Este video dice que ustedes, pues la idea es hacer las respuestas de las preguntas que aparecen en el anexo, ¿sí? Yo ya se los voy a mostrar, y es un video en donde ustedes si quieren pueden hacer como una presentación en PowerPoint o pueden simplemente contar, narrar o poner imágenes como ustedes quieran, ¿sí? O sea, el video lo pueden hacer como ustedes quieran. La idea es que sea o en YouTube, ¿cierto? O en cualquier otra herramienta que ustedes consideren que lo puedan hacer. Dice que la idea es que no sea de más de 15 minutos, aunque yo consideraría que 15 minutos es mucho. Por lo general los que me lo han presentado son 5 minutos, 7 minutos máximo, ¿sí? Y con base en él, pues subimos la evidencia. Entonces, ¿cuál es el documento que debemos tener en cuenta? Vamos a mirarlo acá. El anexo lo encontramos en el enlace para el envío de evidencia. Entonces, en ese enlace de envío de evidencia, que es el que tenemos acá, video, presentación, proyecto de vida, vamos a encontrar aquí este anexo, ¿cierto? Yo ya lo tengo acá abierto, es este de acá. Entonces, acá nos dan como la guía de cómo desarrollar esta evidencia. Listo, entonces acá en la guía pues nos dice cómo vamos a plantear, parte de lo que yo les dije, nos dan como unas recomendaciones de cómo grabar el video, porque debe ser en video, formato video. Nos dice que tengamos en cuenta pues el audio, el lugar, que cuando lo hagamos pues sea un lugar donde no haya mucho ruido, nos dicen cuáles son las herramientas que podemos utilizar, ¿sí? Y nos dicen acá están las preguntas que yo les decía que son las preguntas orientadoras. Entonces, con base en estas preguntas es que ustedes van a construir su proyecto de vida. Entonces dice, debemos hablar de los 6 niveles, ¿cierto? Y para poder hablar de esos 6 niveles, pues nos hacen como cada uno de ellos unas preguntas, que quién soy yo ante lo trascendente. Cuando hablamos de lo trascendente, hace referencia a los que creen en Dios, los que creen en el universo, los que consideran que hay algo más allá y cómo creen que es esa relación. Entonces acá las preguntas están orientadas como a eso, ¿sí? El segundo nivel, que es el de identidad, pues nos preguntan cómo es quién quiero ser, mi rol dentro de la sociedad, cuál es ese sentido que yo le estoy dando a mi vida. Y el, el tercer nivel es el de los valores y las creencias, entonces acá ya nos hablan de cuáles son los valores que tenemos, qué actitudes asumimos frente a la vida y las creencias que debemos fortalecer o que deseamos cambiar. El cuarto nivel nos habla de las capacidades, o sea, las habilidades, los talentos, las aptitudes que usted tiene. Acá nos invita a que también hagamos un DOFA, ¿cierto? El DOFA son debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Es un DOFA personal. No es necesario que lo hagan, simplemente en el video lo dicen y lo cuentan. El quinto nivel hace referencia a las acciones y comportamiento. En este nos dice cómo queremos nosotros actuar, qué actividades queremos hacer o qué deseamos hacer todos los días, en qué nos queremos comprometer específicamente, ¿sí? Y el último es en relación con ese medio ambiente, en dónde quiero estar,
con quiénes deseo convivir, un poquito acá como la invitación es a proyectarnos, ¿cierto? A mirar cuáles son esas metas y cómo me quiero relacionar con el medio ambiente en donde me desenvuelvo, algo así como el aporte que yo le estoy dando o que puedo hacer. Esas serían las preguntas orientadoras, o sea que con base en estas preguntas es que vamos a construir el video. Bueno, esta sería la primera evidencia. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud frente a esta primera evidencia. Bueno, casi el video nos dice que máximo 5 minutos, la guía nos dice que 15, pero pues la verdad, cuando los videos son muy pesados, es complicado subirlos. ¿Nos queda clara esta primera evidencia, muchachos? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces vamos con la segunda parte de la otra evidencia que vamos a presentar. Ay, ¿por qué no había abierto esto? Bueno, entonces en la segunda vamos a hablar un poco de mi entorno y cómo me relaciono yo con ese entorno, teniendo en cuenta todo el tema de economía ambiental, de desarrollo sostenible, ¿sí? Del impacto que tiene todo lo que yo hago en ese medio ambiente, ¿sí? Si yo dejo las luces prendidas, si yo tiro la basura en cualquier lugar, pues eso es un efecto que se va dando, ¿cierto? Efecto es una ola que va rebotando, rebotando, y no veo el efecto en el momento, sino más adelante, ¿sí? Si yo tiro un papel, pues en el momento no voy a ver el daño que le estoy causando al medio ambiente, pero si no solamente soy yo, sino son varias personas, y al pasar del tiempo, ¿qué va a pasar? Pues esto es lo que está contaminando nuestro medio ambiente y lo que lo está dañando, ¿cierto? Entonces, cuando ya somos un poco más conscientes a nivel personal, tomo acciones y medidas frente a ello. Lo mismo pasa con las empresas, ¿cierto? Las empresas ahora tienen una conciencia, digamos que un poquito más profunda, ¿sí? Y son más sensibles ante ese cuidado del medio ambiente. Y las empresas buscan crear marcas que sean sostenibles, ¿cierto? Una marca ética, una marca que los productos, los servicios o lo que ellos hagan no dañe y no deteriore más el daño que ya se ha hecho, porque si hablamos de 50 años atrás, 30 años atrás, ¿sí? Las empresas no les importaba, ¿sí? Incluso hay empresas que todavía les cuesta, pero ya por ley deben cumplir con una normatividad en donde se rige, ¿cierto? Y se mira qué tanto daño le están haciendo al medio ambiente. Entonces, en esta parte de esta segunda evidencia es donde queremos generar como esa conciencia, ¿cierto? ¿Cómo me encuentro yo en esa relación con mi entorno? Si yo soy consciente de que mis acciones están deteriorando o pueden deteriorar y dañar ese medio ambiente, ¿sí? Si soy consciente de que cuando me estoy duchando dejo la llave abierta y me enjabono, me estoy echando el champú y la llave, botando el agua y botando el agua, si yo no soy consciente de que ahí, aparte de que me está llegando el recibo bien caro, ¿cierto? Y estoy malgastando el agua, estoy dañando el medio ambiente, porque ahora tenemos agua, pero en un par de años, en un par de décadas, estaremos diciendo si contaremos con ese mismo beneficio de tener agua. Ya hay muchos países, ¿sí? En donde se debe racionar el agua por el mal uso que se ha hecho de esta. Entonces, acá la invitación, muchachos, es a ser muy conscientes a nivel personal, ¿cierto? Es como una invitación muy personal de cómo yo me estoy relacionando con ese ambiente. ¿Qué tanto yo estoy aportando a ese cuidado del medio ambiente? Yo reciclo, yo reutilizo, ¿sí? Yo cojo las cosas y las desperdicio, o al contrario, miro, bueno, esto puedo darle un mejor uso, lo puedo reutilizar, ¿sí? Lo puedo reciclar, ¿sí? Entonces miremos que a veces hay cosas en las que podemos aportar y podemos ayudar, pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? Hay lugares en donde los productos de aseo, por ejemplo, uno va con el frasco, el mismo frasco, y le llenan el mismo envase, ¿no? Entonces no estoy malgastando tanto plástico, tanto envase, tanta botella, porque a la final, pues esto, usted lo bota en la basura, pero ¿dónde va a dar? ¿Sí? Dicen que el ser humano produce mucha cantidad de basura, muchas toneladas, y los lugares en donde se desecha esta basura ya se están agotando. Entonces, ¿dónde vamos a terminar? ¿Sí?
Entonces, cuando ya entramos a hablar de las empresas, entonces las empresas están en la obligación, ¿sí?, de tener en cuenta estos aspectos desde la parte ética, ¿sí? Cuando yo creo, si yo soy creadora, por ejemplo, de una empresa o pienso crear un producto, ofrecer algo, un servicio, pues me debo preguntar cuál es el propósito, qué valores estoy impregnando con la marca y qué principios rigen eso que yo estoy ofreciendo, ¿sí? El para qué lo estoy creando. Entonces, por eso las empresas hoy en día generan más conciencia. Muchas empresas toman eh, productos que ya están desechados, ¿cierto? Elementos desechados y los reutilizan para hacer una marca, ¿sí? Hay ropa que está diseñada de otros elementos y esto lo utilizan, lo reciclan y salen productos nuevos. Entonces, no malgastando, sino al contrario, reciclando y reutilizando, ¿sí? Entonces, esto es lo que se busca. Por ejemplo, hay desechos de la naturaleza, ¿sí? Entonces cogen esos desechos y esos los utilizan y crean productos nuevos. Ahora ya no usamos los desechables, ¿cierto?, de plástico que siempre se utilizaban, sino hay desechables hechos en papel, a base de yuca, de almidón, bueno, de todos estos elementos que se van desechando y que se utilizan de otra manera, pasan por un proceso y ofrecen una nueva marca. ¿Listo? Entonces, pues ese es el objetivo, ¿no? Dentro de todo lo que se busca a nivel mundial con ese cuidado del medio ambiente, porque pues el daño al ambiente, al entorno ya está dado, pero se busca que la empresa genere más conciencia y aparece este concepto de triple bottom line. Este concepto de triple bottom line, las empresas, el objetivo es que las empresas cumplan con estos tres elementos. Cuando se habla de triple bottom line, la empresa debe cumplir con un aporte, un impacto que haga a nivel económico, que no solamente genere ingresos o que genere programas en donde esos recursos se puedan invertir, sino que también tenga un impacto en la parte ambiental y en la parte social, ¿cierto? En la parte de comunidad o en la parte de sociedad. Entonces, cuando las empresas se preocupan por cumplir con estos tres elementos y se observa que cumplen o aportan en lo económico, ambiental y social, se puede decir que ellas cumplen con ese triple bottom line. El objetivo es que definan, ¿cierto?, esa sostenibilidad, que la empresa sea sostenible, ¿sí? Y que todas las personas que hacen parte de la empresa, pues sean como esas personas que aportan y que están involucradas. Muchas empresas crean programas sociales, entonces, por ejemplo, hacen reforestación o van a lugares en donde hay mucha contaminación y hacen programas de recoger la basura. Por ejemplo, en las playas se ve también que ellos hacen, y eso no lo hace de pronto de manera individual, sino en nombre de una empresa y en programas que tienen las empresas. Los bancos lo tienen, las empresas multinacionales también lo tienen. Entonces, lo que hacen es tener estos programas de impacto ambiental e involucran lo social, ¿cierto?, para poder generar como este impacto positivo. Bueno, entonces esta sería la segunda evidencia que debemos presentar. Les voy a compartir aquí el material. Entonces, para esta segunda evidencia, la guía nos dice que debemos leer, vamos a mirar acá la guía. Bueno, para esta evidencia de triple bottom line, debemos leer el material que se llama Entendiendo mi mundo. Vamos a mirarlo aquí. Este que vemos acá, Entendiendo mi mundo. Abrimos el recurso y acá encontramos todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible. Nos hablan de triple bottom line y nos dan ejemplos de marcas sostenibles en el mercado. Es bien interesante para que lo leamos. Hay un video que nos habla de una empresa, una financiera, en donde ellos hacen ese aporte social en la parte ambiental. Entonces, para que leemos una leidita.
Aquí encontramos lo de Triple Boot Online, a qué hace referencia. Esta es la empresa que yo les digo. Es un banco de México. Entonces acá el señor nos habla de cómo ellos hacen siembra de árboles. Entonces, no solamente se preocupan por tener la parte económica y generar esos recursos económicos, sino cómo podemos ayudar, ¿sí? Y acá están algunos ejemplos de empresas, de marcas sostenibles. Esta es Patagonia, esta de acá son empresas de ropa, mm, esta de aquí también, para que le den la miradita, ¿sí? Y todas trabajan pues como con esa parte, cuentan con ese triple boot online. Y mm, miremos acá la guía, perdón. Y en la guía nos dice pues que lo que debemos hacer para esta segunda evidencia, dice, esta que está acá, que debemos tener en cuenta el anexo, ¿cierto? Que está en la evidencia. Entonces vamos a ir nuevamente, al igual como hicimos con proyecto de vida, descargamos el anexo que está en el enlace para el envío de la evidencia. Este de acá, ejemplo de una marca sostenible, se llama la evidencia. Entonces aquí está la guía, yo ya la tengo aquí abierta, es este de acá. Entonces este lo vamos a descargar acá. Y acá nos dice qué es lo que debemos hacer. Entonces nos dice que lo que debemos hacer es buscar o consultar. En el material aparecen unos ejemplos de algunas empresas, pero podemos buscar cualquier otra empresa que cumpla con Triple Boot Online. Entonces por internet vamos a buscar cuáles empresas cumplen con este Triple Boot Online, investigamos la empresa, miramos de qué se trata, en qué consiste esa empresa, qué es lo que hace, cuál es el aporte que hace, y vamos a hablar desde esos tres aspectos, cómo cumple desde lo económico, qué programas tiene o qué aporte está haciendo, desde lo ambiental, si tiene algunos programas de desarrollo sostenible o en qué aporta, y desde los programas sociales también que tenga la empresa. Entonces lo que hacemos es contar de qué se trata el nombre de la empresa, obviamente, de qué se trata la empresa, y hablamos de esos tres aspectos. ¿Listo? Acá nos hablan de que debe cumplir con esos tres elementos, y lo que hacemos es en un documento Word convertirlo en PDF y subimos la evidencia. Sería pues como eso lo que tenemos que hacer en esta segunda parte. ¿Nos queda clara esta segunda evidencia? Entonces, si de pronto tengan algo para aportar. Bueno, creo que entonces nos quedó claro. Listo, muchachos. Entonces, las dos evidencias que debemos presentar, una del proyecto de vida, ¿cierto? Y la otra es la de Triple Boot Online, el ejemplo de la marca Triple Boot Online. Listo, muchachos. No sé si de pronto quieran aportar algo, tengan alguna duda. Quedó pendiente. Recordemos que la fecha de cierre de esta evidencia es el 9 de agosto, según plataforma. Entonces, la próxima semana, el martes de la próxima semana, nos vamos a encontrar nuevamente para explicarles la otra evidencia que tenemos que presentar, que es una de documento colaborativo. Entonces, para dentro de 8 días tenemos programada la sesión. Muchas gracias por su participación. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy disponible para responderla. Oye, un abrazo y feliz noche.